Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. El encuentro con la nación, temas de actualidad. Y el mundo, aquí lo hemos dicho, el mundo es dinámico. Lo que ayer se ganó, hoy se perdió. Y ustedes dirán, ¿por qué la afirmación? Hace un año estamos celebrando la gran participación de Colombia en el Mundial de Fútbol. Alguien dirá, pero es que ganarle a Grecia, ganarle a Costa de Marfil, ganarle al Japón, pues cosa normal dentro de ese aspecto de lo que puede ser la sana lógica o el triunfalismo. Hoy, pues no podemos afirmar esto. Muy mal nos fue en la Copa América de fútbol. Y aquí hay una serie de interrogantes. Tenemos un entrenador argentino, José Pekerman. Se gana todo el billete del mundo, $4,5 millones, donde el Estado puso billete. El hombre no hace absolutamente nada. Viene, engrupe con un cuento, su hablado argentino. Todos sabemos que cualquier persona nacida en la Argentina le habla a uno de fútbol y termina convenciéndolo con su tono. Pues bien, a este señor hay que ponerle oficio porque por algo es quizás uno de los extranjeros que más gana en Colombia. Y aquí nosotros nos dejamos engrupir con una facilidad. Y este no es solamente el problema viene de la Copa Mundo anterior, el Pizzi Restrepo. Tuvo que aparecer el Deportivo Cali, que si uno le quita 3 jugadores, el arquero Hernández, el defensa Nasuti y Andrés Pérez, el volante, pues se hace perfectamente una sub 18.5. Allí un gran jugador, el goleador Harold Preciado. Pues ¿cómo les parece que el Pizzi Restrepo, que juega unos intereses subterráneos, unos intereses de esos que huelen a feo, pues nunca detectó que en el Deportivo Cali, no soy hincha del Deportivo Cali, pero es el campeón y nunca detectó que allí habían 7, 8, 9 jugadores sub-19 y estamos en la Copa Mundo sub-20. Todo porque le juegan a los empresarios y eso hay que corregirlo. También ya nos preparamos para iniciar el Tour de Francia. Uno de los grandes opcionados es Nairo Quintana, estarán otros ciclistas como José Serpa, estará Rigoberto Urán y Winner Anacona acompañando a Nairo Quintana en el Movistar. La cuña vale porque pues, es una empresa que cree en el talento colombiano. De modo que siguen siendo nuestros ciclistas, nuestros deportistas, los mejores embajadores. Recordemos ese gran embajador que tuvimos por 3 lustros, Martín Emilio Cochise Rodríguez. Pero bueno, cambiemos de tema como para dejar las cosas en un contexto de algo que llamó la atención, que ha llamado en estos días la atención de todos los colombianos. Y de esto pasemos a la parte educativa, a la parte educativa, a la parte cultural. Nos acompañan 2 académicos. En primer lugar está el investigador, el profesor Fabio Andrés Llano. Escribe sobre unos temas que son novedosos y de los cuales hay que socializarlos y de los cuales los colombianos nos jactamos en decir que somos patrimonio histórico en diferentes partes. Ese patrimonio histórico tiene una connotación muy especial, hay que tener mucho cuidado, porque con el cuentico del patrimonio histórico de la humanidad, el Papá Imperio se apoderó de México en el reciente pasado. Y entonces aquí cuando nos venden la idea de que determinadas ciudades patrimonio histórico de la humanidad, pues muchos aplauden. Yo me preocupo, sobre todo cuando le dicen a uno que la Amazonía, patrimonio histórico de la humanidad, no la pueden rapar. Y nos acompaña el profesor Álvaro Manuel Murcia, quien lidera ese proceso de socialización de arte y cultura. Profesor Fabián Andrés Llano, turistas comensales
encuentro ahí un término, pues yo he oído hablar de sazón, la sazón, y también, pero me encuentro con otro término, salazón. Y qué bueno, mire, patrimonio gastronómico y turismo alimentario en algunas partes específicas de Colombia. Por ejemplo, yo depende de con quien tenga una reunión, al tamal tolimense perfectamente le cambio el nombre por paella tolimense y me ha dado unos excelentes resultados porque tiene un sabor especial. Pues bien, esto de los patrimonios, patrimonio histórico, patrimonio gastronómico, patrimonio lingüístico, pues tiene una connotación muy especial. Comencemos de atrás hacia adelante. El patrimonio lingüístico, somos riquísimos en este campo, profesor. Bueno, muchas gracias, doctor Gerney, por invitarme a este magnífico programa. Es importante hablar, cuando hablamos de nación, hablar, por supuesto, de los patrimonios y sobre todo del tema de la identidad nacional y social que obviamente abarca, digamos, muchos de diferentes connotaciones a nivel regional, local y nacional. El patrimonio lingüístico, digamos, sacamos un libro con la Universidad de la Gran Colombia que se llama Caro, Cuervo y la Resistencia Lingüística, y básicamente lo que buscó esa investigación, que fue patrocinada y financiada por la Universidad de la Gran Colombia, básicamente era inventariar algunos de los acervos culturales en torno a lo lingüístico en el siglo XIX y parte del siglo XX. Estamos hablando, por supuesto, de los filólogos, gramáticos y, en general, personas que dominaban el uso del lenguaje. Hay que precisar ahí que gran parte de las producciones del siglo XIX estaban ligadas al tema de la poesía, al tema de los ensayos y al tema, por supuesto, de la literatura de costumbres. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esos referentes, otro referente importante ahí fue la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua, que básicamente, fundada en 1871, empieza, digamos, a consolidar estos patrimonios, a institucionalizarlos. Obviamente hay otros que no están tan reconocidos y es importante empezar a rescatarlos, como por ejemplo los patrimonios populares. Pues bien, también nos acompaña el doctor Álvaro Manuel Murcia. El arte y cultura, ¿cómo se ha venido desarrollando y socializando este tema que es tan importante para la identidad de un país? De igual, gracias, doctor Gerney, por esta invitación. Y solamente, pues, hablar de arte y cultura es volver a hablar también de patrimonio. Y vemos cómo el patrimonio de nuestra nación se viene desplazando por el mismo desarrollo de las ciudades, de los pueblos. Y de eso me hace acordar una canción también que es muy ejemplo, que se llama El Indio, que lo interpreta Rafael. Es una canción que hace alusión a cómo el desarrollo de las ciudades desplazan a todas las poblaciones y todo ese patrimonio que enriquece a las naciones. De igual manera sucede aquí en Colombia y igual sucede en Bogotá, en las localidades. En Fontibón tenemos un patrimonio riquísimo, en Chapinero también, en la localidad de Chapinero, donde se ha ido desplazando un poco todo ese arte y esa cultura por ese desarrollo que tenemos. Pero sin embargo hoy en día ya la gente ha tomado conciencia y se ha venido dando expresiones de arte en las diferentes áreas, lo mismo que la misma cultura, el desarrollo de los mismos lenguajes, lo lingüístico que se da y se está retomando ahorita con algunas actividades que se están promoviendo en las localidades para poder proyectar y afianzar ese patrimonio dentro del mismo arte y esa misma cultura. Muy bien. Hoy patrimonio, vamos a dedicarnos al patrimonio, a analizar ya grosso modo lo lingüístico. Ahora seguiremos con la parte histórica y finalizaremos con el gastronómico, que a todos nos encanta. Ya regresamos. Bueno, y el otro tema tiene que ver con el patrimonio histórico. Cuando uno habla del patrimonio histórico, pues encuentra que
había en este hermoso país, considerado uno de los paraísos de esta casa inconmensurablemente grande que nos dio Dios, que es la tierra, encontrábamos nuestros indígenas. Pero también hubo el desplazamiento de los negros que llegaron de Senegambia, lo que hoy es Senegal y Gambia, 8.000 brunos, 8.000 negros que llegaron a Cartagena de Indias. Y de ahí comenzaron a penetrar por todo ese territorio bolivarense, que también era muy grande. Y entre otras hay que recordar que la primera república independiente que hubo en Colombia la lideró un negro de sangre de Senegambia, Domingo Biojó. La primera república independiente hay en la tierra de Antonio Cervantes Quit Pambelé, que pues tanto significó para el deporte colombiano, en Palenque. Y también viene la otra parte, ¿no? Y tenemos ahí que relacionar las expediciones que se han realizado en Colombia, la de un español, José Celestino Mutis y Bocio, que entre otras tuvo su punto de partida ahí en el reino de Marruecos. Y también hay que relacionar la alemana, la parte de Alexander von Humboldt, su expedición que tuvo también un alto significado para la ciencia y la investigación. Profesor Fabián Andrés Llano, en esto del patrimonio histórico, ¿qué podemos presentarle al país? Bueno, doctor Gerney, básicamente yo me he especializado en la ciudad de Bogotá. Con el tema del patrimonio hay que tener mucho cuidado, como usted bien lo advierte, precisamente porque cualquier cosa puede llegar a ser patrimonial, dependiendo de quién, digamos, empiece a legitimarlo. Por eso es importante tener en cuenta que la elaboración o las elaboraciones patrimoniales tienen detrás todos unos discursos y unos agenciamientos y relaciones de fuerza. Por eso es importante las academias, tener en cuenta las academias, tener en cuenta, digamos, quién puede legitimar los patrimonios. Por ejemplo, en este caso, en el patrimonio histórico, la Academia Colombiana de Historia, también es importantísimo para la institucionalización y la simbolización de la ciudad. También aparecen los arquitectos, que son también importantes para la toma de decisiones en el tema de la estética de la ciudad. A propósito, bueno, usted ya dijo que la parte estética, pero ¿por qué los arquitectos? ¿Por qué se le hace importancia? Porque los arquitectos, después de la digamos, con la modernización de Bogotá, empiezan a tener participación importante en la toma de decisión sobre lo que tiene que ver. La modernización de Bogotá, ¿cuál puede ser el referente de ese código? Modernización de Bogotá. Bueno, digamos que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. El primero es el tema de la industrialización o digamos, la pequeña industrialización que hubo en Bogotá con el tema de las fábricas. Estamos hablando de 1920, ¿ya? Después del centenario, en 1910 empieza, digamos, todo el tema de las exposiciones universales y por supuesto la participación de Colombia en ellas sin mayor, digamos, injerencia. Pero luego de eso viene el ¿Dónde tema... lo podemos ubicar en Bogotá? ¿Dónde se inicia eso? ¿En qué calle, carrera? Estamos hablando de el centro de Bogotá, que básicamente en el siglo XIX no creció, ya. Se mantuvo estático. A partir de 1910 empieza, digamos, a crecer un poco más la ciudad y a expandirse hacia Chapinero y hacia la consolidación de los barrios obreros ya. en Bogotá. Pero estamos hablando de una ciudad muy pequeña, casi que algunos autores los llaman una aldea, ¿sí? O sea, un pueblo. El pueblo de Bogotá generalmente era considerado, gracias, digamos, al poco crecimiento que tenía, ¿no? Las decisiones se tomaban en Cartagena y en Popayán, ¿no? Las decisiones políticas. Bueno, algunos presidentes. Y en Ambalema, y con el tabaco de Ambalema, se sostenía Bogotá en aquel entonces. Claro, pero hay que tener en cuenta también el tema de las haciendas de Bogotá, ¿sí? Que eran haciendas también más que todo autárquicas para la subsistencia de las personas y eran, digamos, básicamente para el recreo, ¿no? Pero por supuesto que sí, la gran producción estaba en el agro, en lo rural. O sea, Bogotá nunca fue una ciudad productora, sino más bien consumidora. Bueno, y dentro de ese desarrollo histórico, los ríos son referentes muy importantes. Por ejemplo, en el centro, en la avenida Jiménez, río Viracachá,
que le tuvieron que cambiar el nombre porque era sinónimo de algo negativo, y entonces le pusieron Río San Francisco. Y todos esos ríos escondidos que tiene Bogotá, que forman también de la historia, forman parte de la historia, no solamente de Bogotá, sino del país, ¿cómo referenciarlos? Bueno, eran límites naturales. Básicamente los ríos eran los límites naturales de los indígenas, y Bogotá, digamos, era muy enriquecido en cuanto a los ríos, era la ciudad o el lugar de los ríos, de los lagos, con el pueblo Misca, pero con una tendencia, digamos, hacia la modernización. Empezaron a canalizar los ríos, a taparlos, y llegando a ser incluso absurdo, ¿no? Porque finalmente los ríos en muchos lugares del mundo son referentes importantes para la vida social y cultural. Aquí parece ser lo contrario. Profesor Fabio Hoyos, la parte histórica, la parte lingüística y la parte gastronómica, ¿cómo significar la importancia de esto que significa, es un referente importante para la comunidad, es un referente importante para la sociedad? Sí, de hecho es la base estructural e histórica de las personas, es los orígenes nuestros. Nuestros comportamientos y desarrollos hacia futuro están muy relacionados con ellos, a pesar de que por la globalización estamos empezando a tener muchísima influencia de otros países y de otros lugares, creando así diferentes tipos de tendencias. Sin embargo, prima toda esta parte histórica y ancestral nuestra. Muy bien, un diálogo hoy netamente académico, entre otras recomendarles, mire, Turistas Comensales, un libro sobre el patrimonio gastronómico, del cual vamos a tocar más adelante. Ya regresamos. Bueno, y veo que al profesor Fabio Andrés Llano le encanta trabajar en equipo. Tiene su libro sobre turistas comensales, patrimonio gastronómico y turismo alimentario muy focalizado en determinados departamentos, pero tienen también un libro interesante con la profesora Esperanza Carrillo, Lo que no se narra se olvida. Por eso estamos haciendo este ejercicio, por eso hay que narrar permanentemente. Eso puede ser un factor retroalimentador, el factor feedback que es tan importante. La profesora Esperanza Carrillo es portadora de tradición. Bueno, espero que sea portadora de buenas noticias. ¿Qué es eso de ser portadora de tradición? Bueno, portadora de tradición es toda aquella persona que tiene un legado, que ha heredado algo de la familia. ¿Y usted qué heredó? Cuénteme. Pues muchísima sabiduría, de pensé verdad que billetico No, de eso sí más bien no dejó la familia, pero sí dejó mucho conocimiento en la parte gastronómica. Soy de un municipio cercano, soy de Cáqueza, Cundinamarca. Bonito, hermoso, me encanta. Hermoso, y ha aportado mucho a la gastronomía nacional. Eso y no lo sabíamos, contémoslo. Sí. Desafortunadamente pues no se ha dado a conocer en libros y son platos muy especiales. Ejemplo, todo el mundo cuando nos hablan de Cáqueza pues hacemos referencia a la morcilla que allí se vende. La tubería negra. La tubería negra, sí señor, pero muy pocos tienen el conocimiento de que el 80% de su contenido es de auyama. Entonces, la gallina criolla, la gallina vegetal, ¿no? Exacto, la auyama, la cariseca y la gumarra vegetal. Se le llama la gallina de bejuco, sí señor. Sí. Exactamente, tenemos un plato muy especial que se llama el plato de los obispos porque es para una ocasión demasiado especial y es el arroz tapado. Entonces, todo el mundo lo conoce allí en el municipio o en la región, pero a nivel nacional nunca se había hecho un trabajo. Entonces, esa fue como la parte que me impulsó a mí a empezar a la investigación y empezar por mi región, pues porque realmente era la que yo conocía más y donde mejor me desenvolvía. Bueno, aquí en este libro, lo que no se narra se olvida, absolutamente cierto. Encontré dos términos. Uno que yo manejo, sazón. Entonces recuerdo un comercial, sazone lo que sazone, sazónelo con sazón. Bueno, se me olvida, pero era más o menos así. No, sazone lo que sazone, sazónelo con sazone. Bueno, sazón y solazón. Salazón. Salazón. Oye, bueno, ¿qué es salazón y qué es sazón y qué es salazón?
Bueno, sazón es ese toque especial que se le da a una preparación. Se puede hacer con una hierba, con un condimento, ese es la sazón. Y salazón es una técnica ancestral, se utiliza mucho aquí en la sabana de Bogotá, especialmente en el municipio de Nemocón, en donde sus productos son cocidos en salmueras, es decir, son una mezcla de agua con sal, tiene un alto contenido de sal, o salmuera que llamamos, es la técnica de la salazón. Profesor Fabián Andrés Llano, lo que no se narra se olvida. Oiga, ¿qué es lo que ustedes narran aquí que no debemos olvidar? Bueno, vemos que la frase es de una película que se llama Los sabores del amor. Es una película que dirigió un cineasta hindú, Richard Bastra, y básicamente de ahí sacamos el título del libro. Pero lo que buscamos, digamos, con el título es precisamente empezar a circular de boca en boca el tema de la gastronomía, porque es un tema que es poco explorado en la nación y es un tema que requiere potencializarse no solamente para fomentar el turismo, sino para unificar, digamos, los productos nacionales y, ¿por qué no empezar a mostrarnos como Perú, como potencia gastronómica, como Perú, como México, por ejemplo? ¿Qué nos falta, profesora Esperanza Carrillo, para ser potencia en materia de patrimonio gastronómico? ¿Qué nos falta a los colombianos? Hay muchísimo, por lo menos aprender a querer nuestra comida, nos volvimos tendencias, nos gusta más lo extranjero, como que nos están imponiendo estas cosas y estamos olvidando desde nosotros mismos, desde nuestras casas, olvidando a darle a los chicos nuestras preparaciones. Estoy muy preocupada, es algo que lo digo acá, porque estoy trabajando en la recuperación de la cocina tradicional. Aquellos platos que ya realmente se perdieron, estoy tratando de buscarlos, pero también aquellos que están en un peligro grandísimo de extinción, tratar de que no se pierdan. En ese momento estamos con el profesor Fabián, inclusive estamos tratando de buscar otros platos porque Cundinamarca es de las más ricas, pero es la menos promocionada y la que menos importancia le han dado. Todo el mundo cree que Colombia es Pacífico, Colombia es Caribe, no, Colombia también es Cundinamarca. Y además el Tolima, ¿no? Se los olvide. Sí, claro. Yo le echo la cuña al Tolima, eso sí. Tamal tolimense, sabroso. Y cuando uno le quiera un estatus, entonces le cambiamos tamal tolimense por paella tolimense, muy a lo nuestro. Y también ese sancocho de pescado delicioso en Honda, en Flandes, o este otro, la famosa, lo del cerdo, la lechona tolimense, la lechona tolimense. De modo que este es un país rico, comamos lo nuestro, consumamos lo nuestro. Bueno, agradecerle a los profesores Álvaro Manuel Murcia, del Centro Andino de Estudios, al profesor Fabio Hoyos, del Centro de Estudios Miguel Antonio Caro, a la profesora Esperanza Carrillo y, por supuesto, aquí al profesor Fabián Andrés Llano. 2 libros interesantes, Talento Colombiano, Turistas Comensales y Lo que no se narra se olvida. Que Dios les bendiga.